Somos una iglesia de Cristo abarcante, comprometidos con Jesús y con su evangelio, porque estamos trabajando, estamos en el proceso de hacer discípulos de Él que crezcan en fe, en amor y servicio. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia justamente en la carta a los Filipenses, esta carta que el apóstol Pablo escribió hace casi o más de 2000 años atrás. Y vamos a tratar de entender y vamos a tratar de aprender cómo es que una carta que fue escrita, te repito, hace más de 2000 años, a miles de kilómetros de distancia de donde nos encontramos hoy, con el propósito de animar a la iglesia a tener la mente de Cristo. Y por eso iniciábamos esta reunión cantando justamente eso: pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, porque uno de los propósitos de la carta del apóstol Pablo fue ese: animar a la iglesia a que tuvieran la misma mente de Cristo, y también para advertirles de dos grandes peligros. El primero es la falta de unidad entre ellos y el peligro de los judaizantes que estaba tratando de desviarlos precisamente de la centralidad del evangelio. Pablo va a utilizar un lenguaje bastante fuerte, les va a llamar perros y enemigos de la cruz de Cristo. Así de grande era el peligro que corrían los filipenses al enfrentarse a estos, como él les llama, enemigos de la cruz. Y vamos a ver cómo una carta que tiene estas características o que tiene estas advertencias termina conteniendo una de las declaraciones más profundas acerca de la naturaleza de Jesús. Es en Filipenses en donde encontramos a un Pablo diciendo: el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que ya va a empezar esta cosa, está poseída. No, le cae la sobreunción, entonces se aloca. Nada. Quiero que respondamos a estas tres preguntas. ¿Qué es el gozo desde una perspectiva bíblica? Y hablábamos también, o cantábamos también esto en el tiempo de adoración. ¿Qué es el gozo desde una perspectiva bíblica? ¿En dónde encontramos ese gozo? La hermana Susana nos hacía esa pregunta: ¿en dónde has encontrado tu gozo? Vamos a ver en dónde encontramos ese gozo y cómo el verdadero gozo afirma y expresa que hemos sido siervos y santos en Jesús. Entonces, vamos a tratar de responder estas tres preguntas mientras estudiamos los dos versículos que vamos a estudiar esta mañana. Pero antes de profundizar en ellos, déjame empezar dándote algunos detalles con referencia a la carta, porque son muy importantes para lo que vamos a estar viendo, no solamente hoy, sino durante el transcurso del estudio de toda la carta. Filipenses es una carta que Pablo escribe mientras está bajo arresto. Una carta que Pablo escribe mientras Pablo está bajo arresto. La mayoría de comentaristas concuerdan que era un arresto domiciliario, un arresto que al ser domiciliario, es decir, al poder estar en una casa, era un arresto mucho menos severo de lo que hubiera sido uno por juicio en una cárcel pública.
Y de acuerdo a Hechos 28, puedes leerlo en tu casa, pero de acuerdo a Hechos 28, fueron 2 años los que Pablo estuvo bajo esta condición. Y aunque era domiciliario, Pablo tenía que estar encadenado de pies y de manos a un guardia básicamente las 24 horas del día. Pablo, aunque era un arresto menos severo, Pablo no tenía esa libertad, tenía que estar encadenado 24 horas a un guardia romano que lo custodiaba, que lo cuidaba, que si Pablo tenía que ir a hacer sus necesidades, pues ahí iba el otro con la cadena, ¿verdad?, a donde Pablo tenía que ir. Y así era, ¿no? Ahora, de acuerdo a las evidencias, por su ciudadanía romana, Pablo tenía ambas ciudadanías, la romana y la judía, y gracias a la ciudadanía romana y el tipo de arresto, Pablo tenía algunas libertades como derecho a compañía. Por eso ahorita lo vamos a leer, pero dice Pablo en el versículo 1, o menciona en el versículo 1 a Timoteo, que fue uno de los hombres fieles a Pablo que pudieron estar con él durante este tiempo. Entonces tenía derecho a compañía, tenía derecho a recibir cartas y a enviar cartas. Por eso tiene noticias de diferentes iglesias mientras está bajo este arresto, y por eso tiene la libertad de poder escribir y mandar cartas como esta que le manda a los filipenses. Tiene derecho a recibir provisiones como dinero, como ropa, como libros. De hecho, en la carta a los colosenses, en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, un poco más adelante le va a decir a Timoteo: hey, tráeme mi capa porque hace un poco de frío, y tráeme mis libros, especialmente los pergaminos, por este derecho que Pablo tenía a recibir ciertas provisiones. Ahora, hay algo muy particular en esta carta, porque no sé si alcanzas a verlo, está muy pequeño, pero ¿cómo? ¿Si alcanzas a ver lo que dice ahí? Ay, aniversario. No, eso no quería que leyeras. Pero bueno, no importa. Hay algo muy particular con esta carta, y es que es conocida como la carta del gozo. La carta del gozo, porque precisamente gira todo el contenido de la carta, gira alrededor de esta idea: el gozo y el regocijo. Aproximadamente 16 veces vamos a encontrar esta idea alrededor de toda la carta, lo cual contrasta evidentemente con el contexto y con la situación en la que se encontraba en ese momento el apóstol Pablo. Como una carta que habla de gozo, como una carta que está inundada de regocijo cuando Pablo está bajo arresto y tiene que estar encadenado a un guardia que lo está vigilando día y noche. Y aquí vemos 4 ejemplos de donde Pablo habla de gozo y regocijo. En 1:18, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. 2:18, gócense y regocíjense conmigo. 3:1, gócense en el Señor. Entonces, es conocida como la carta del gozo porque está inundada
de expresiones o manifestaciones donde el gozo es evidente en el apóstol Pablo y donde anima a los que están fuera a expresar, a sentir este mismo gozo. Ahora, y vamos ya entrando a mayor detalle, pero desde una perspectiva bíblica, y esta es la primera pregunta que quiero que respondamos hoy. El gozo se puede definir así, como una condición interna, es decir, una condición de nuestro corazón de calma y bienestar que nace de la convicción plena de tres factores: que Dios tiene el control, que sus promesas son verdaderas y que nuestra posición en Jesús es segura sin importar las circunstancias. Eso es lo que desde una perspectiva bíblica es el gozo. Es una condición interna, es una condición de nuestro corazón de paz, de bienestar, pero no que sea una paz y un bienestar que nace a partir de que soy indiferente a las cosas. Oye, perdiste esto, sí, no pasa nada, ni me importa, o sea, ahí tengo para comprar más. No pasa nada, yo sé que al siguiente mes me vuelve a llegar más esto y ¿qué importa que se pierda? No, es bienestar, es calma a partir de esto. Saber que Dios tiene el control, saber que sus promesas son verdaderas y que nuestra posición, nuestra identidad en Jesús es segura a pesar de las circunstancias. Por eso es tan especial que una carta que está escrita bajo el contexto en el que se encuentre Pablo refleje y haya sido llamada como la carta del gozo. Un gozo genuino, un gozo que nos permite ver que el gozo de Pablo encaja perfectamente con esta definición bíblica de lo que es el gozo. Un gozo que no dependía de factores externos como ataques, como conflictos o como presiones a las cuales Pablo tenía que someterse, sino un gozo que viene o que nace en el interior de Pablo como la respuesta natural de saber que Dios tenía el control y que su encarcelamiento, aún lo va a decir más adelante, va a servir para que el evangelio y para que la obra de Jesús sea anunciada, y de que dar testimonio del poder de Jesús obrando en él, de cómo un encuentro con Jesús lo había cambiado todo. Dice Pablo: yo antes era perseguidor de la iglesia, fui fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, y Pablo va a sacar todas sus credenciales y va a decir: pero ahora todo eso lo tengo por basura, gracias a un encuentro que tuve con Jesús. Y sabes, creo que necesitamos aprender de esto, porque muchas veces, no sé si a ti te pasa personalmente, mientras estaba preparando esto, sentía, me tuve que poner un casco, ¿no? De esos que se ponen en construcción, porque sentía las pedradas que me caían, ¿no?
Porque muchas veces las circunstancias a las que tenemos que enfrentarnos, más que llevarnos a dar testimonio de la obra que Jesús ha hecho en nosotros o que está haciendo en nosotros, termina evidenciando cuán frágil, cuán vulnerable y cuán condicional es nuestro gozo. Que muchas veces apenas se presenta una leve dificultad en nuestro camino para dejar que el desánimo, que la queja, que la frustración, que el temor tomen el control y dirijan nuestros corazones, alejándonos completamente de ese gozo que debería de permanecer en nosotros, de esa calma y de ese bienestar que debería de caracterizarnos como discípulos de Jesús. Mira, voy a ser honesto contigo, pero personalmente muchas veces basta con una llamada o un mensaje que interrumpa lo que tenía planeado hacer en el día para que mi corazón se vuelque en queja y en desánimo y en una mala actitud, y voy y hago lo que me pidieron que hiciera, pero voy renegando porque ya no voy a tener el tiempo que yo tenía estimado para hacer lo que tenía planeado hacer, porque ahora tengo que hacer estas cosas, y ahí voy manejando y pitando y quítate ¿no? Porque ya ese gozo que debe caracterizar al discípulo de Cristo, ese gozo de aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y sabe que Dios está en control, que sus promesas son verdaderas y que nuestra posición en Jesús es segura. ¿Quién sabe dónde quedó? Y te repito, estoy hablando desde mi posición. Seguramente tú tienes una mayor capacidad de mantener ese gozo. Gloria a Dios por eso. Pero si hay algo con lo que yo batallo, es con esto. Con que el gozo sea parte de mi vida. Y mi oración es que mientras estudiamos la carta y nuestro entendimiento de lo que es el gozo es renovado, podamos ser revestidos de la gracia necesaria para poder experimentar ese gozo que nace no a partir de factores externos como las circunstancias, sino ese gozo que nace y que permanece a partir de la cruz de Jesús y de la seguridad que tenemos en Él. Entonces, teniendo todo esto como contexto, abre tu Biblia en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Por favor, Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora, una de las cosas a las que Pablo tuvo que enfrentarse a lo largo de su ministerio fue el defender, si pudiéramos usar esa palabra, o el afirmar su llamado como apóstol, ya que había diferentes iglesias, especialmente las iglesias que Pablo no había fundado, que de alguna manera estaban cuestionando su llamado y su autoridad como apóstol. Por eso, si estudiamos las diferentes iglesias que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que muchas veces él se presenta a sí mismo como Pablo, apóstol y siervo
de Jesucristo, o Pablo, apóstol, no por voluntad humana, sino de Dios. Porque tenía que defender, tenía que afirmar ese llamado como apóstol. Por ejemplo, en la carta que escribe a los Corintios, que era una iglesia que abiertamente cuestionaban el llamado y la autoridad de Pablo como apóstol, producto de la presión y de la influencia de falsos maestros que estaban cuestionando o demeritando lo que Pablo hacía. Por eso constantemente vemos a Pablo presentándose a sí mismo como apóstol. Ahora, a diferencia de esas cartas, aquí Pablo decide usar solamente la palabra doulos, que aunque en la mayoría de versiones se ha traducido simplemente como siervo, la mayoría de traducciones como que suavizaron por cuestiones, no sé cómo llamarlo, pero sabemos que anteriormente la esclavitud era un tema bastante fuerte. Entonces, para no poner esclavo, al momento de la traducción decidieron poner siervo, que es un poquito menos brusca la palabra, si podemos decirla de esa manera. Pero la palabra doulos, en realidad su significado tiene que ver más con la posición y el carácter de un esclavo. La posición y el carácter de un esclavo. Ahora, un doulos era un esclavo que carecía de salario, era un esclavo que carecía de derechos, era un esclavo que carecía de voluntad. De hecho, un doulos era un esclavo cuyo único propósito era someterse, era agradar y servir fielmente y sin quejas. ¿A quién dice ahí? A su dueño. Un doulos tenía dueño. Un doulos, su vida no le pertenecía, su vida le pertenecía al dueño que había pagado por él. Entonces, él tenía que someterse, agradar y servir fielmente y sin quejas a su dueño. Y me encanta, porque Pablo se presenta a Timoteo así, como esos esclavos que han renunciado a su voluntad, como esos esclavos que han renunciado a su posición, a sus derechos para someterse, agradar y servir fielmente a aquel quien ahora era su Señor, aquel a quien habían decidido entregar su vida. Y sabes, creo que parte de ese gozo, parte de ese gozo que Pablo logra expresar a través de toda la carta, está directamente conectado con el hecho de saber quién era en Jesús. De ahí nace el gozo de Pablo, de saber quién es Él en Jesús, de saber que su vida ya no le pertenece, de saber que su voluntad está completamente rendida a la voluntad de su Señor, y que el estar bajo arresto, como se encontraba Pablo en ese momento, era el resultado de una voluntad mayor, era el resultado de una voluntad más sabia que su propia voluntad. Es un gozo de saber que aunque ahora estaba bajo arresto, su seguridad y su libertad no dependían de sí mismo, que su seguridad y su libertad no dependían de que él se enfrentara a un juicio justo o a un juicio rápido, sino que su seguridad y su libertad dependían de Jesús, su Señor,
a quien ahora su vida le pertenecía. Por eso vemos a un Pablo con la confianza de decir: para mí el vivir es Cristo, pero si muero es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que su vida ya no le pertenecía, que su seguridad y su libertad no estaban en manos de un juez, que su seguridad y su libertad estaban en manos de su Señor. Por eso vemos a un Pablo que va a tener la confianza de más adelante decir: que mi vida sirva, ya sea que salga de prisión o me quede aquí, que mi vida sirva para que el evangelio de Cristo siga avanzando. Y quiero que veas lo importante de esto. Y creo que entender esto tiene verdaderamente la capacidad, no porque yo lo diga, sino porque lo vemos a través del testimonio de Pablo. Pero espero que te estés dando cuenta cómo entre más renunciamos a nuestros deseos, cómo entre más renunciamos a nuestra voluntad, cómo entre más dejamos a un lado nuestros aparentes derechos y nos sometemos a Jesús, tenemos mayor gracia para arraigarnos en ese gozo que es real y es permanente. Espero que puedas entender cómo entre más somos intencionales en rendirnos completamente a la voluntad de Jesús, mayor gracia tenemos para habitar en esa calma y en ese bienestar que no depende de factores externos. Entre más entendemos que nuestra vida ya no nos pertenece, que ahora tenemos un Señor, que ahora tenemos un amo, un dueño, quien pagó por nosotros en la cruz del Calvario, entre más podamos entender eso y rindamos nuestra voluntad a la suya y nos sometamos en obediencia a su palabra, entonces más vamos a poder ser arraigados en ese gozo que es real, en ese gozo que permanece. El verdadero gozo, no sé si me puedan ayudar a cambiarle pero el verdadero gozo nace en nuestro interior cuando renunciamos a nuestros deseos, a nuestra voluntad y derechos para someternos a Jesús y rendirnos en completa obediencia a su voluntad. Ahí está el gozo. Y esa es la segunda pregunta que vamos a responder hoy. ¿En dónde encontramos el verdadero gozo? Cuando renunciamos a todo eso y nos sometemos a Jesús y a su voluntad. Mira, acompáñame a Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Qué dice ahí? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia. No en que las circunstancias sean perfectas, no en que pueda estar en donde quiero estar, no en que me den lo que quiero tener, no. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y quiero que medites en esto. Por favor, pon atención a esto. Pero cuánta frustración, cuánta amargura de corazón, cuánto enojo, cuánto mal sobre nosotros mismos y aún sobre otros, cuánto estrés, cuánta angustia, cuánto afán
hubiéramos podido evitar si en lugar de tratar de hacer nuestra voluntad, si en lugar de seguir nuestros deseos o defender nuestros derechos, simplemente nos hubiéramos sometido a Jesús en obediencia y rendido nuestra voluntad a su voluntad, como lo hizo Pablo y Timoteo. Y quiero que medites en eso. ¿Cuánto gozo hemos dejado ir por no ser intencionales en verdaderamente confiar y creer que Jesús tiene el control, que sus promesas son verdad y que en Él nuestra posición, nuestra identidad en Él es segura a pesar de las circunstancias? ¿Cuánto gozo se ha escapado de tus manos simplemente porque no eres intencional, como dice el Salmo, en estar en su presencia? ¿Cuánto? Y yo me tuve que arrepentir. Y yo tuve que reconocer que no eran los mensajes, que no eran las llamadas, que no era el que interrumpieran los planes que yo había hecho para el día lo que me hacía perder el gozo. Tuve que reconocer que ese gozo no habitaba en mí simplemente porque descuidaba mi presencia delante del Señor. Porque es en su presencia donde encontramos plenitud de gozo. Ojo, no poquito gozo, no, bueno, pues mira, te tengo que racionar el gozo porque tengo cierta cantidad para este tiempo, entonces te lo tengo que ir dando poco a poco. No, plenitud. Y esta palabra plenitud es la idea de desbordarse. Así como el martes me tocó pasar por el puente de abajo de Santa Bárbara, por donde pasa el río. Y yo creo que fuimos de los últimos carros que alcanzamos a pasar, porque más tarde tuvieron que cerrar porque el río empezó a desbordarse por la fuerza que llevaba a raíz de la lluvia que cayó. Y es esa idea de plenitud, que se desborda, que ya no cabe en lo que lo contiene. Entonces, medita en eso. Pero ¿cuánto gozo has dejado ir por no ser intencional en confiar en que Jesús tiene el control, que sus promesas son verdad y que tu posición en Él es segura? Necesitamos aprender a ser esclavos de Cristo. Pastor, pero como que ser esclavo de Cristo es y renunciar a mi voluntad y dejar a un lado de mis deseos. Pastor, ¿cómo no voy a pelear por mis derechos? Eso es muy radical. Mira, la Biblia habla, ojo con esto, porque la Biblia habla de que o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. Mira lo que dice Romanos 6. Acompáñame allá, ve por favor a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de a quien obedecen? ¿Sea del qué? Del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. ¿Te das cuenta? Como tu voluntad
tus deseos, tus derechos, o son esclavos y sirven al pecado generando miseria y muerte, o son esclavos y sirven a Jesús, a la justicia, dándonos paz, dándonos calma y bienestar. Entonces, quiero que medites en esto, porque lo que hoy tienes que resolver no es si eres esclavo o no eres, porque la Biblia es clara y dice que todos somos esclavos. Lo que tienes que resolver hoy, y no te puedes ir de aquí sin resolverlo, es de quién quieres ser esclavo: del pecado para miseria y muerte, o de Cristo para poder encontrar el gozo, para poder encontrar la paz, la calma y el bienestar que solamente en su presencia podemos encontrar. No lo sé. Es algo que tú y Dios tienen que resolver esta mañana. Entonces, ¿por qué no terminamos con eso? Pero quiero que medites en esto. Y quiero que decidas hoy. Y quiero que inclines tu rostro mientras pasan los chicos de la alabanza para terminar adorando. Y que puedas reconocer. Y que puedas decir: Señor, ya no quiero servir más al pecado. Ya no quiero ser esclavo del pecado. Padre, ayúdanos a ser libres. Ayúdanos a encontrar el gozo que permanece solamente en ti. Ayúdanos a encontrar esa plenitud de gozo que hay en tu presencia. Padre, que nuestros deseos, que nuestra voluntad, que nuestras prioridades te sirvan a ti. Que seamos esclavos tuyos, como reconoció Pablo y Timoteo que eran de ti. Ayúdanos a reconocer que hoy tenemos un dueño, que tú pagaste el precio de nuestro sacrificio, el precio de nuestro rescate, Señor. Que nuestra vida te pertenece y que necesitamos aprender a vernos así, como esclavos tuyos, porque de otra manera seguiremos siendo esclavos del pecado, y muchos, más bien todos. Y este lugar tristemente existe. Como decía Dave la semana pasada, no tendría que existir, pero existe porque hemos sido esclavos del pecado. Y como esclavos del pecado hemos llevado nuestra voluntad, nuestros deseos a lugares que no convienen. Como esclavos del pecado nos hemos hecho daño a nosotros mismos y hemos dañado a otros y hemos herido a otros. Entonces, Padre, la cuestión no es si somos esclavos o no, la cuestión es de quién vamos a ser esclavos hoy. Entonces, Señor, cada uno tiene que decidir eso.